Vamos a entrar a la palabra del Señor en esta noche y el tema se titula En forma de siervo. Vamos a ver al Señor Jesucristo antes de que viniera en forma de hombre, cuando estaba en su gloria con Dios, y vamos a verlo sirviendo antes de venir. Cuando vino a servir, y después de que se fue, ahí mira que se fue también, pues a servir. Pero vamos a mirarlo aquí a través de la palabra del Señor. Como maestro de niños, cuando les leo a ellos las historias, son muy inquietos y a veces no me ponen cuidado. Entonces he tratado de darme algunas maneras para que como dice el pastor, para que paren bolas. Y voy a leer algunos textos, los voy a leer como les leo a los niños. A veces hago otra voz, a ver si me ponen cuidado. Entonces voy a tratar de leerles algunos textos. ¿Está apagado? Voy a tratar de leerles algunos textos de otra manera, a ver si ustedes me ponen atención. ¿Listo? Entonces se titula así, En forma de siervo. Y empezamos entonces. Dice así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todas las cosas nosotros, acá estamos, todas las cosas que el Señor hizo, ¿cierto? Todas las cosas dice que por Él fueron hechas. ¿De quién está hablando ahí? De Jesucristo. Dice que era Dios. Y a mí me impacta eso porque dice que nada de lo que fue hecho pudo haberse realizado si no hubiera sido por Cristo. O sea que todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, ese Cristo que nosotros le oramos fue el que hizo todas las cosas. Y es más, le cuento, sigue haciendo cosas porque no se le ha acabado la creatividad ni el poder. Él sigue haciendo más cosas. Entonces, miremos qué pasó con ese Cristo, con ese verbo que fue hecho carne. Vamos a ver qué más dice la palabra de Dios. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Entonces ahí en el dibujito usted va a ver cómo, mire, el verbo vino y habitó entre nosotros, ¿cierto? Gloria como del unigénito, del Padre lleno de gracia y de verdad. Sigamos, hay más. Ahora vamos a leer Filipenses 2:57, hablando también de Cristo. ¿2 qué? 2 del 5 al 7, gracias, están conectados, bien. Los tengo atrapados. Listo, dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando ¿forma de qué? Hecho semejante, ¿a quién es? Y esa parte es importante. Tomando forma de siervo. Y de ahí el nombre de esa enseñanza, tomando forma de siervo. Entonces usted ve que ese Jesús que hizo todas las cosas, dice que se despojó y vino y tomó una forma de ¿qué? De siervo, semejante a quienes, a nosotros. Sí, nuestra naturaleza, nuestra carnalidad. Pero vamos a ver si solamente tomó la forma de siervo, porque uno puede tomar forma, pero vamos a ver si realmente sirvió. ¿Realmente a qué vino? ¿Qué nos dice él de que a qué vino? Sigamos mirando, ¿qué más pasó? Mateo 20, 27 al 28 dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Mire, un solo texto y ya nos dice que ¿qué? Mire, aquí está la palabra siervo y servir. O sea, el Señor vino a servir, no vino para que lo sirvieran. Y usted dice, pero siendo Dios, sí, y vino a servir. Y vamos a ver cómo sirvió Dios, de qué manera nos sirvió. Entonces, esta imagen nos recuerda, yo creo que todos lo saben, y no era que el Señor hiciera pedicure ni nada por el estilo, sino que les lavó los pies a todos sus discípulos, en señal de humildad, en señal de que necesitaban estar limpios en su caminar. Y usted se acuerda de la historia cuando va a lavar los pies a Pedro, pero le dice, no Señor, a mí no me los lave. Entonces el Señor le dice, bueno Pedro, pero si entonces no tiene parte conmigo. Entonces Pedro, abusivo, le dijo, no Señor, entonces láveme las manos, la cabeza, quería que lo bañara. Y Jesús le dijo, no Pedro, el que está limpio, ustedes ya han sido limpios, solamente los pies. En algunos lugares esto lo hacen literalmente. Hay algunas, no sé si usted ha estado en algún lavatorio de pies, aparte cuando va al salón de belleza, pero hay algunas iglesias que esto lo han tomado literal. Algunas lo hacen literal. Pero lo que el Señor nos está diciendo es servir. No es que nos pongamos a hacer pedicure todos, sino lo que Él estaba pidiendo ahí era que sirviéramos. Mire por qué dice que nos sirviéramos. Dice, bueno, cuidado. Una vez que terminó de lavarle los pies,
se puso de nuevo el manto, volvió a sentarse a la mesa y les preguntó: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque efectivamente lo soy. Pues bien, si yo, el maestro y señor, les he lavado los pies, lo mismo deben hacer ustedes unos con otros. Les he dado ejemplo para que se porten como yo me he portado con ustedes. Entonces, quise señalar esa parte donde dice, lo soy. Porque en nuestra cultura colombiana o tal vez americana o latinoamericana, mejor latinoamericana, ¿sí? Hay esa mentalidad que el que sirve es menos. Porque si alguien es doctor, si alguien es importante, si alguien tiene un cartón, entonces pareciera que eso nos aísla del servicio, pareciera que eso nos hace inmunes. Pero el Señor lo aclara. Dice, ustedes me llaman, les acaba de limpiar los pies. El Señor se humilló, les limpió los pies, les enseñó cómo servir. Les preguntó, ¿se dieron cuenta de lo que yo acabo de hacer? Sigan mi ejemplo. Pero les aclaró una cosa, mire, ustedes me llaman maestro y señor. Y les dice, tienen razón, porque efectivamente lo soy. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que el servir en nada nos quita la posición o en nada. Por el contrario, en la visión cristiana el servir dignifica. Y eso es lo que el Señor les dice, mire, yo acabo de servir y sigo siendo maestro y señor. Y dice, aquí otra parte que quiero señalar, les he dado ejemplo. Y esto me encanta de Jesús, porque Jesús, a diferencia de muchos de nosotros que predicamos pero no aplicamos, Jesús siempre, cuando pedía algo, Él siempre daba ejemplo. ¿Sí? Sed santos porque yo soy santo, todo. Cada cosa que el Señor nos demanda, siempre Él, mire, dice ahí, les he dado ejemplo. Más allá de las palabras, en Jesús podemos encontrar el modelo de cómo hacer y de cómo servir. Para que se porten, mira, me he portado con ustedes, listo. Esta parte me encanta. Me fascina esta parte y nunca me había dado cuenta de esto. Miren nomás en este solo versículo, usted va a encontrar la palabra sirve, servidor y sirviere, futuro, en un solo texto. Y es justo cuando el Señor va a llamar a las personas. Mire que antes de que el Señor para que lo pudieran seguir, primero tenía que, claro, el Señor no iba a andar con alguien que no le sirviera, se lo aseguro. Sabemos que el Señor andaba con de lo peor. No fue a buscar tampoco a reyes ni a ricos, andaba con los pescadores, con el vulgo, pero había una característica que el Señor buscaba para los que le siguieran, y era que le tenían que servir. O sea que si no sirve, mejor ni me siga, diría en otras palabras. Y vamos a ver lo que dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces cuando el Señor empezó a llamarlos a todos, mire, esta es la parte que me emociona a mí, hasta Judas. El Señor no lo llevó de balde, no Señor, el Señor le dijo, venga, sí, me sigue pero me sirve. O sea, mire que hasta Judas, el traidor, el que todos hemos tratado de malo, pero el Señor supo cómo ponerlo a trabajar. Yo me imagino que el Señor se dio cuenta que a Judas le gustaba mucho la plata y dijo, ya sé, este es el que lo voy a poner a administrar. Y usted ahí ve las moneditas, Judas era el que se encargaba, esa cara de Judas, ¿cierto? Judas era el que se encargaba de administrar. Es más, cuando el Señor, y Judas trabajó, desde que andó con el Señor, la palabra nos muestra que trabajó desde el primer día hasta el último, porque el día que lo iba a negar, los apóstoles, cuando el Señor dice, el que meta el pan conmigo, ese va a ser el que me va a entregar. Y Judas lo hizo. Y el Señor le dijo, date prisa con lo que vas a hacer. Y los discípulos no entendían y pensaron que era que Judas se iba a ir a comprar cosas que hacían falta. O sea que hasta el último día Judas tenía trabajo para hacer. ¿Sí? Y el Señor, cuando nos llama, o las personas que espera que le sigamos, de antemano el Señor anhela y desea que le sirvamos. Y si usted está en los caminos del Señor, no importa, porque esto no es por el currículo, ni ahorita con otros personajes vamos a mirar, no es por nuestras habilidades, no es por nuestras buenas obras. El Señor cuando nos llama busca que le sirvamos y le aseguro que Él sabrá sacar el provecho y sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Si lo hizo con Judas, hermano, yo creo que cualquiera de nosotros le puede servir al Señor también. De seguro que sí, sin importar las circunstancias. Por ejemplo, mire, Samuel cuando el Señor lo llamó, Samuel ya le servía. Esto nos muestra que desde niño se puede servir al Señor. No hay edades, no hay decir, no, es que cuando cumpla tantos o me pensiono a los tantos. Cuando viene el pastor Silva aquí a predicar, no hay pensión. Y vemos a un niño como Samuel, pero mire una característica que quiero que miremos. Cuando el Señor lo llamó, ya Samuel le servía, ya Samuel estaba en el templo y dice que se le servía. Y el Señor lo llama, porque el Señor busca personas que le sirvan. Con Saúl,
Puse el burrito, no porque Saúl era un burro, pues Saúl también era medio burro, pero puse el burro para acordarme, cuando Dios llama a Saúl a ser rey, Saúl estaba sirviéndole al papá. Saúl, que usted dice, pero Saúl no sirvió para nada, pero bueno, cuando el Señor lo llamó, Saúl estaba, el papá le habían perdido unas burras, unas asnas, y Saúl estaba por allá buscándolas, y en pleno servicio al papá, Dios lo vio sirviéndole al papá, y lo llamó, y lo puso por rey. Bueno, después la embarró, hizo muchas burradas, usted ya conoce la historia de Saúl, pero aún Saúl estaba sirviendo cuando el Señor lo llamó. Y bueno, David, que usted ya sabe, el pastor nos ha contado, era la oveja negra de la casa. Cuando el Señor lo llama, estaba sirviéndole al papá, allá cuidando las ovejas, esas pocas ovejas. Allá estaba cantando, dando karaoke, cantando, cuidando ovejas, haciendo de todo. Pero cuando el Señor lo llamó, David también estaba sirviendo. Entonces ahí tenemos 3 ejemplos más de que el Señor busca y llama para que le sirvamos a las personas que sirven realmente. Y este ejemplo es de mis favoritos, el de Saulo. Usted conoce la historia. Saulo, esto es para mí difícil de entenderlo. Saulo estaba de lo más malo en ese momento, estaba que mataba a cristianos, hacía de todo, cosas terribles. O sea, Saulo no estaba orando ni nada. Es más, iba camino a Damasco para que le dieran más poder para seguir encarcelando y matando cristianos. Y tal vez me pasa lo de Ananías, porque Dios le habla a Ananías y le dice a Ananías, hágame el favor y vaya a buscar a Saulo que está ciego, ora por él. Y Ananías le dice, Señor, Saulo, pero ¿y Saulo está que mata cristianos? O sea, yo creo que Ananías tenía miedo de que Saulo lo matara él mismo. Y el Señor le dice algo que a mí me es difícil de comprender, porque a veces pensamos siempre que para que el Señor nos llame tenemos que estar como inmaculados pero esta palabra me muestra que Saulo inclusive iba camino a hacer lo malo, pero el Señor mira más allá de lo que nosotros podemos ver y mire como el Señor, esto le dice el Señor a Ananías, y ve porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce, ante el pueblo de Israel. Yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Ananías le dice esto, cuando el Señor manda a Ananías a que ore por él, Ananías le dice, Señor, pero él ha hecho muchas cosas malas y él no quiere como orar por Saulo, porque nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios, que son mucho más altos. Y Ananías tal vez al igual que yo no podía entender cómo Dios llama a un asesino. O sea, yo me imagino a Ananías controvertiendo con Dios. Decir, Señor, pero es que está malo. Y yo imagino que Dios le diría, pero sirve, pero es útil. Yo imagino al Señor como, tranquilo, eso, lo malo se lo quitamos por el camino. Tranquilo que yo le voy a mostrar lo mucho que ha de sufrir por mí. O sea, yo me imagino al Señor diciéndole a Ananías, tranquilo que eso, lo malo por el camino se le va quitando. Pero como Ananías no podía ver lo que Dios sí veía, y era que Pablo era un instrumento útil. Y miren los planes de Dios. Dios ya lo tenía, pero emplanillado y fichado, para que le hablara a quienes, a los reyes, para que le hablara a muchas personas que nadie más podía llegar sino Saulo. Entonces, esto me da una ventana para pensar que el Señor también muchas veces nos llama o busca a las personas que le sirvan. Inclusive cuando llamó a David también, dijo, he hallado a David, hombre conforme al deseo de mi corazón, el cual hará aquello que yo le envíe. O sea, una característica que Dios busca de nosotros es que hagamos aquella cosa para que el Señor quiere que oremos. Entonces, aquí, por encima de la maldad de Pablo y los que habían matado, el Señor conocía el corazón de Saulo, que luego le puso Pablo, y que iba a hacer las cosas que él quería que el Señor hiciera. ¿Para qué lo llamo? Mire, para que me sirva. O sea, con el Señor es a servir. Entonces yo les quiero leer como una especie de, digámoslo así, un contrato, para que miremos a través de la palabra de Dios, que es la promesa más segura, una especie de contrato donde miremos cómo el Señor, o sea, como con el Señor es todo por lo legal, el Señor nada ilegal, todo por lo legal. Yo quiero que miremos a través de la palabra como una especie de contrato, cómo sería esa cláusula del Señor con nosotros, para cuando le vamos a servir. Sí, pues en el Señor no hay nada improvisado y todo está bien. Entonces miremos a través de la palabra de Dios. Imagínese usted una especie de contrato como entre Dios y usted va a leer, Dios le va a aclarar, que Dios le aclara a uno las cosas. Sobrado. Y Dios le va a aclarar a usted las cosas, usted lo va a leer y va a mirar si decide servirle o no. Entonces, miremos ese contrato. Dice Colosenses 3, 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces mire tan hermoso eso. Empezando el Señor le aclara las cosas a usted. Le dice, mire, si usted lo que va a hacer tiene que hacerlo de corazón, pero hágalo para mí, o sea, hágalo para el Señor, no para los hombres.
Desafortunadamente a veces en las iglesias hay personas resentidas que se alejan de Dios porque no leyeron esta parte del contrato, porque creyeron que estaban sirviendo a Dios, pero cuando les falló el hombre se apartaron. Entonces el Señor aclara, de corazón, como el Señor sí pesa los corazones y sabe la intención, el Señor ahí en el contrato dice, hacedlo de corazón y no para los hombres. Esa es una lucha porque nosotros como hombres tratamos, nuestra humanidad nos lleva a hacer las cosas al ojo, a que nos vean. En todas partes, en el colegio siempre fue así, ¿no? Cuando el profesor estaba nos portábamos bien, en el trabajo, cuando el jefe estaba, cuando no. Entonces tenemos una tendencia a mirar a los hombres, pero el Señor nos aclara las cosas. Si usted quiere servirme a mí, mire que su corazón sea conmigo. Si usted lo hace con los hombres, se va a estrellar y le va a ir mal. Pero mire, el Señor le dice ahí, si usted lo hace para mí, sepa, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa. O sea, Dios no se queda con nada, de que recibe recompensa, recibe. Porque al Señor, le recuerdo otra vez, al Señor serví, ¿sí? Ahí le aclara, o sea, usted no le puede escapar ahí ni ponerle un mico a ese contrato, como si ahí ya el Señor le aclaró que sírvame a mí, no mira a los hombres y yo le doy recompensa. Ahí primera parte del contrato. Vamos a leer otra página del contrato. Dice, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y quise señalar esa palabra, en vano. Mire, otra parte del contrato que el Señor ahí le pondría a ustedes, el Señor le asegura a usted que usted trabaja para Él, mire, porque es Dios, no es en vano. Eso es una garantía que usted puede tener. Mire, usted va a la fija, de seguro que sí, en cualquier otro trabajo, a usted le pueden hacer conejo, lo pueden tumbar, pero el Señor aquí le asegura, le dice, mire, conmigo su trabajo no es en vano. Ponga ahí, firma a Dios, póngale el sello. Es más, la palabra de Dios nos muestra en una época que el pueblo de Israel empezó a quejarse. Y a Dios no le gusta esto. Y vamos a leerlo a continuación. El pueblo empezó a quejarse y a decir que era de más, que era de en vano, que no servía para nada servir a Dios. El pueblo empezó a quejarse. Y a Dios le molestó, y al Señor le molesta porque Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Al Señor le molesta, en especial esta parte, cuando nosotros pensamos o creemos que servir al Señor es en vano. Y no sé si usted de pronto tenga familiares o personas que siempre, pero usted qué se haya metido, lambiendo ladrillos. Todas esas personas que siempre desacreditan el trabajo otra vez allá de Corroncho, de Vironcho. Bueno, esto es un poco, no de frases acá nosotros. Porque para ellos es en vano. Pero llévese en claro usted, así no se aprenda nada más, apréndase esto esta noche. Que si usted trabaja para el Señor le promete y le da su palabra de que jamás va a ser en vano lo que usted haga para Él. Y vamos a leer a continuación entonces el texto donde les cuento que el Señor se molesta cuando el pueblo empieza a renegar y a decir que no sirve de nada servirle a Él. Eso no le gusta a Dios. Y vamos a verlo acá. En Malaquías 3, del 13 al 18. Póngale mucho cuidado a esta parte. Han hablado con insolencia contra mí, dice el Señor. Sin embargo, replican, ¿qué hemos hablado contra ti? Pues han dicho que no merece la pena servir a Dios, que de nada les ha aprovechado cumplir sus mandamientos y andar afligidos en presencia del Señor, y que les parecen dichosos los soberbios, pues los que actúan con maldad no solo prosperan, sino que ponen a prueba a Dios y quedan impunes. Esto es lo que comentaban entre sí los que honraban al Señor. Entonces el Señor prestó atención, escuchó e hizo que se escribiera en presencia un memorial en el que se consignara a todos los que respetan y honran su nombre. Pues bien, cuando llegue el día que yo intervenga, dice el Señor del universo, volverán a ser mi propiedad personal y los perdonaré como hace un padre con el hijo que está, ¿a qué? A su servicio. Ese día volverán a ver la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no lo hace. El Señor empezó molestándose con ellos porque estaban diciendo que no servía para nada servir a Dios, que antes a los malos les iba bien. Salomón también pasó por eso, y no sé si alguno de ustedes también
o yo también hemos pasado por esa situación, donde a veces vemos que la gente que hace lo malo, como que no sirven, como entre más malos y parece que les va bien. Pues el pueblo estaba diciendo eso, que era en vano servir a Dios, que para qué guardaban los mandamientos, que para qué le daban el mejor tiempo a Él. Pero el Señor les dijo que los había escuchado, se molestó y les dijo esta promesa, que hará diferencia. Y lo hemos escuchado muchas veces, acá el pastor nos lo ha compartido. Diferencia en el que sirve a Dios y no lo hace. Y yo en este año que acaba de pasar, yo he sentido esa diferencia. En servir a Dios y no hacerlo se siente una diferencia muy, muy grande. Y el Señor que lo dice ahí es por algo. Miremos, sigamos con el contrato, no hemos terminado el contrato. Mire, de pronto usted que dice, pero no, es que yo para servir a Dios, pero yo no sé hacer nada, yo ni una suma me sale y yo no sirvo para nada. Pues mire, aquí en el Señor todos servimos, hasta Judas, a todos, mire. Mire lo que dice Mateo 10:42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, tiene que ser fría, ¿no? Solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Yo cuando veo esa imagen, me imagino a los niños de Kids. Ahí yo siento el ministerio de Kids. ¿Por qué esos niños los domingos piden agua fría? Yo no sé si es que en la casa les da mucho dulce o carne, yo no sé, pero esos niños, yo soy profesor de los domingos, y los domingos esos niños piden agua y tiene que ser fría. Eso no les sirve que sea agua al clima. Entonces yo cuando leía eso, decía, mire, ahí está, hasta cualquiera, mire, servir un vaso de agua fría, yo creo que, ¿quién podría tener excusa y decir, no, señor, es que yo no soy capaz de servir un vaso de agua fría? Imposible, mire. El Señor lo está llamando en este momento a ser maestro, mire, de que sepa servir un vaso de agua fría, califica para ser maestro de Kids. Pero sigamos. Esta parte es sumamente importante y tiene que ver con el cuerpo. Y hemos leído en Corintios, 1 Corintios 12:12, arranca Pablo a hablar del cuerpo, así empieza a explicar cómo funciona. Y bueno, estuve medio mirando así por encima del cuerpo y nomás llegué al hígado y leí que el hígado tiene 500 funciones. Entre una de ellas, mantener la temperatura del cuerpo, pero 500 funciones. Imagínese usted el hígado, 500 funciones. Impresionante, ¿cierto? Y el apóstol Pablo habla del cuerpo, hablando de nosotros la iglesia, y dice que no todos pueden ser pierna, o que no todos pueden ser ojo, o que no todos pueden ser oído, sino que todos unos a otros, trabajando en equipo como el cuerpo, nos complementamos para poder servir a Dios, ¿sí? Y como el tema es en forma de siervo y tiene que ver con servir, le aseguro que es muy diferente cuando usted es parte del cuerpo y está vivo y siente correr el torrente sanguíneo y siente esa adrenalina y siente la emoción de la vida, a si usted llegara a ser una pierna dormida. ¿A alguno de ustedes se les ha dormido yo creo que a todos se nos ha dormido la pierna, ¿cierto? Que deja de circular la sangre y es horrible, ¿cierto? Esa sensación de la pierna dormida o un brazo dormido. Yo quiero decirles que cuando nos damos digámoslo el lujo, pero no es un lujo, de no servir al Señor, nos puede pasar lo de una pierna, pues seguimos siendo del cuerpo. Pero dígame usted en una urgencia que necesita salir corriendo. Y digamos que este año que viene, este 2017, el Señor quiere que la iglesia acelere, que la iglesia corra. Y si usted es parte de esta iglesia, pero es una pierna dormida, imagine toda la iglesia queriendo salir corriendo y ¿qué hacemos con usted? ¿Sí? Como dice el pastor, ¿por qué la vive? Porque eso es lo malo, se aprende uno, Dios mío. Una pierna dormida. Y lo que pasa es que la pierna dormida no se da cuenta, la pierna dormida está ahí tranquila y cree que todo el cuerpo. Pero cuando usted es parte del cuerpo, usted no se imagina cómo siente usted ese déficit de esa pierna dormida. Cuando usted hace parte del cuerpo, usted siente ese déficit, pero cuando usted está como pierna, usted ni se entera, usted está relajado y cree que todos los demás, que todo el cuerpo está dormido también. Entonces, ese es el privilegio y le doy gracias al Señor por permitirme servir este año en la iglesia, porque yo, empezando a servir, sentí que empezaba a sentir el cuerpo realmente, sentí que empezaba a entender realmente cómo funcionaba el cuerpo. Y a veces cuando uno está ahí sentado y como pierna, de pronto uno percibe las cosas. Y yo, eso lo compartí en el ayuno también, venimos de toda la vida de estar en la iglesia y a nosotros se nos enseñó tradicionalmente, pues, para el sistema de evangelización, que era que íbamos a tocar en las puertas, predicábamos en los parques con megáfono, inclusive en los buses también, contábamos con Carlos Nova también, estuvo que días también allá parado en la registradora, predicando en los buses, y esa era nuestra manera de hacerlo. Entonces cuando uno llega a otra parte,
no sé, uno trae sus costumbres y uno quiere seguir haciendo lo mismo, uno no quiere seguir haciendo lo mismo que venía haciendo antes. Entonces, pues aquí en la iglesia no tenemos la costumbre de ir a los buses, ni ir a tocar la puerta a la gente allá, ni gritar en el parque, ni nada de esas cosas, ¿cierto? Pero yo como pierna ahí, yo decía, ay, pero sí, necesitamos evangelizar, necesitamos hacer algo. Y yo pensaba, de pronto me recordaba, todos han repartido un tratado, ¿no? Pues nosotros, años repartiendo tratados, cientos de tratados, reparta. Y quiero denunciar una cosa, ya que estamos acá hoy los miércoles en confianza. Esos tratados, analizando un poco esos tratados, la verdad que el tratado traía un versículo, el resto de eso era información de la iglesia, pero venteada, o sea, como que venga a mi iglesia, o sea, el tratado era para traer gente a la iglesia, o sea, era un método, porque ahí salían todos los horarios de las reuniones, viernes, culto poderoso de sanidad y milagros, el sábado venga y le cambiamos a su esposa de 40 por 2 de 20, el domingo hacemos liberación de suegra, bueno, todo, en el tratado venía, todo era en mi iglesia, todo estaba enfocado en venga, sí, venga a mi iglesia, todo tenía que ver con la iglesia, pero a veces no estaba enfocado en que la persona se salvara, sino en que viniera. Sí, o sea, nosotros salíamos y el éxito era cuántos logramos traer, ¿sí? No cuántos se salvaron o cuántos conocieron del Señor, no, era traerlos. Y estaba como enfocado en eso. Y yo, pues veniendo de esa tradición, yo también quería como, yo sí, los tratados, ¿y dónde están los tratados? Y yo quería como repartir tratados también. Pues yo les quiero presentar a continuación la versión del Tratado Plenitud de Vida. Ahí donde usted ve ese CD, y fue siendo parte ya del cuerpo, sirviendo en el ministerio de multimedias, que a veces pensamos que es ministerio de cables y cámaras, no, grave y ya. Y a veces pensamos que ahí eso no es espiritual. De pronto es espiritual predicar, o de pronto es espiritual cantar, tocar, ¿sí? Pero a veces pensamos que otros ministerios como que no, eso ahí como, alguien lo tiene que hacer. Pero ya estando dentro, no afuera como pierna y dormida, sino estando dentro, sintiendo el cuerpo, como sirviendo en el ministerio de multimedia, el Señor me permitía poder ver que realmente el ministerio de multimedia, al igual que todos los ministerios, funcionaba como un cuerpo. Entonces, cuando el pastor se paraba acá y empezaba a hablar la palabra, era como si fuera la boca del cuerpo, ¿cierto? Y allá el que está arriba en el computador mirando de las diapositivas era como si fuera un ojo. Pero acá está también el otro con la cámara y ahí está como el otro ojo y está la boca y el ojo mirando. Pero también está el oído, que tenéis arriba con el sonido, mirando que de pronto no se suban los decibeles o bajándole, y ahí está. Pero también están las manos, que es la persona que edita los videos cuando después de que salen. Pero también está la otra mano, que es el que los quema cuando ya están las predicaciones. Y también están los pies que llevan el mensaje, que es la persona que se encarga de coger el mensaje y subirlo a internet para que llegue a muchas otras personas. Y era tan emocionante poder ver cómo todos éramos parte del cuerpo, todos, y todos eran importantes, porque porque usted no puede hacer todo. Y era lo que Pablo decía en el cuerpo, todos no pueden ser oído, todos no pueden ser ojo, todos no pueden ser boca. Entonces ha sido emocionante poder ver este ministerio de multimedia que para mí es el ministerio de evangelización de la iglesia. Yo lo entiendo de esa manera. Y me encanta cuando a veces me hago afuera y empiezo a vender los CDs y salen personas, pues yo digo alguna de las tres. O su parte, no se puede ser, ¿no? Sabes que somos carne, espíritu y alma. Entonces puede ser en la carne, ¿no? Que escuche una palabra y dice, le quiero dar por la cabeza a esta persona para que escuche, para que tome. Sí, pues, algunos pueden salir tocados por la carne, ¿cierto? Porque saben de alguna cosa. Otros por su parte almática, porque conocen alguna situación, algún familiar, alguna pareja que se divorcia, alguna cosa. Y usted, su parte almática, le dice, uy, cómo me gustaría que esta persona o fulano de tal escuchara el mensaje. Y muchas otras, que yo creo que es la gran mayoría, es el Espíritu Santo ahí, poniendo en su mente, en su corazón, personas, familiares. Algunos son los hijos, los hermanos, los jefes. El Espíritu Santo poniendo ahí, usted está recibiendo, porque la palabra siempre es para uno, pero usted está pensando en esa otra persona y ese es el Espíritu Santo, lo impulsa a usted a que suba las escaleras y vaya hasta allá y busque la predicación, o que la mande pedir, o cuando están por internet, que usted la comparta a otra persona para que le llegue el mensaje. Entonces, este ministerio de multimedia, como yo le llamo evangelización, es muy hermoso y el Señor me permitía ver de pronto algo un poco más. Y es que si nos pusiéramos a hacer cálculos, si usted pudiera mirar la cantidad de horas que hay ahí comprimidas, empezando desde la preparación del pastor, que hace sus muñequitos, usted se imaginará cuánto demora el pastor haciendo esos muñequitos. La persona que llega temprano, 1 hora o hora y media antes a cuadrar las cámaras, ahí sumando en el taxímetro el tiempo ahí. El tiempo de la persona que llega a cuadrar el sonido, de los músicos que también participan en el servicio,
de la persona que luego se lleva la predicación y la edita en unas horas, el que tiene que esperar las horas que suba a internet. Si pudiéramos sumar aquí en un CD como esto, es tan sencillo, o el que está subido en internet, cualquiera de las dos presentaciones, hay un trabajo, hay horas ahí de servicio, de un cuerpo ahí sirviendo y llegando a otras personas. Y bueno, este otro que está acá es para antojarlo de la cafetería. No, es también para que ustedes sepan que en la iglesia, créame que en la iglesia todos son ministerios. A veces pensamos que no, las empanadas, así una venta de empanadas, y vaya, no. También hay un ministerio ahí. Mire, cuando sale usted escucha la voz de Carlos Julio, ¿no? Oiga, mijo, lo veo como pálido, ¿no? Lo veo como pálido. Empieza como a llevándolo, y sobre todo cuando le quedan bastante, ¿cierto? Empieza a veces a llevarlo para allá, la voz ahí, vamos, colabore. Pero también están los ojos. Está Patricia mirando a ver que nadie se va sin pagar, ¿no? Pendiente de ver que nadie, mirando cuántas empanadas lleva cada uno, ¿cierto? Pero también están las manos del que sirve, el que alcanza, bueno. Y los pies del que lleva a domicilio también, déme 10 para llevar y lleva también para la casa. Pero hasta un espacio como este, no solamente no se están vendiendo empanadas ni limonada, es un espacio para que no salgamos de acá como sin compartir con nosotros como hermanos, sin saludarnos. El Señor puede hacer milagros, hay muchos solteros aquí, la cafetería puede ser un lugar de avivamiento. Pero cada espacio, cada lugar, cada cosa que alguien hace con amor, que lo hace como para el Señor, no para los hombres, para el Señor. De acá, este ministerio de la cooperativa, digámoslo así, de empanadas. ¿Cuántas veces no se sacan recursos para los mismos niños, para los kids, para los jóvenes? De ahí de lo que se produce, se invierte en la iglesia. Y es parte del cuerpo, sigue fluyendo. Entonces, cuando estamos como pierna dormida, nos parece que la iglesia se evangeliza y estamos como, a veces podemos estar criticando todo, ¿cierto? Pero yo no veo, pero a mí me parece. Pero cuando estamos como pierna dormida, porque las piernas dormidas son fastidiosas, entonces nos ponemos en actitudes fastidiosas. Pero cuando estamos en el cuerpo sirviendo, empezamos a ver las cosas, empezamos a ver el cuerpo correr. Mire, yo les quiero contar, de paso le invito, el ministerio de lo que está haciendo el multimedia. Mire, está un pastor, es prédicas del pastor Caballero, por lo menos esta se llama Espíritu, Alma y Cuerpo. Tiene 71.868 visitas, imagínese usted. Esta otra, que es la Virgen María para los cristianos, 74.567. Y esta otra, Amor y Respeto de las parejas, mire, 80.045 vistas. Si sumamos con esas tres nomás, si sumáramos esas tres predicaciones nomás, 226.480 personas que están recibiendo el mensaje de la palabra de Dios. Y ¿sabes algo que me impactaba de lo que hacemos, lo que se hace en multimedia por lo menos? Que en ningún momento saben los horarios del culto, venga, la dirección, no, pareciera que no, de verdad, que no quisiéramos que nadie viniera, porque ahí no dice, en serio que sí. En serio que sí, porque el enfoque es diferente, el enfoque no es venga, sino vaya, reciba a Cristo. El enfoque no es llenémonos, no, el enfoque no está en eso. En serio, usted puede mirar la explicación y se le puede poner, facilísimo, pero no está la dirección, ni los horarios, ni nada, ni se le invita ni que venga, ¿no? Porque el enfoque es que otros reciban. Y me puse a brujear ahí en el canal y gran mayoría de personas nos escuchan en México, en Estados Unidos. El mayor público está en México y Estados Unidos. Acá en Colombia también es el tercero en posición. Y este es nuestro canal, mire. Usted que quiere evangelizar, que quiere compartir. No, yo no vine aquí a hablar de eso para vender más CDs. No, olvídese. Eso no, sí, no lo hacemos por eso. Se hace porque el CD vale, bueno, toca cobrar. Pero, pero la evidencia está en esto. Mire que hay más de 200 predicaciones gratis. En serio, y no sale el pastor al final diciendo, Pate, por favor, consigna aquí en nuestra... No, nada de eso. Y eso no quiere decir que está mal. O sea, yo no digo que si otras personas lo hacen, usted no critique tampoco. Sí, porque pues alguien lo está necesitando y no está mal que pida, no importa. Sino que el enfoque es diferente. Y estamos subiendo más de 200 predicaciones. Y mira acá este número que encierro en el círculo. Han habido más de 2.254.925 reproducciones. Y que por ahí muchas de esas reproducciones, sobre todo las de parejas, que están ahí la pareja y los dos, o sea, imagínense cuánta gente, nomás con eso. Entonces yo le digo una cosa, como ingeniero, mira, ahí está el número, sí, está más grande, ahí está el número grande. Entonces yo como ingeniero me puedo hacer ahí un cálculo sencillo. A mí que tenemos el ministerio, no que estoy criticando, por favor, no vaya a tomar mal esto.
Hemos aprendido que no somos ni mejores ni peores, sino que solamente somos diferentes. No estoy diciendo que no se deba hacer una cosa o la otra, no. Estoy hablando de lo que el Señor está haciendo aquí nosotros con esta casa que está sirviendo. Entonces yo hice un cálculo, porque los buses me salían muchísimo más. Yo dije, bueno, un metro línea de lo grande de los articulados le caben 160 personas. Obviamente entre parados y aspichados y todo, bueno, 160. Si usted divide esos 2 millones y pico de reproducciones que tiene el pastor, si lo divide en 160 metrolíneas de los grandes, tendría que evangelizar y subirse, bueno, aquí no hay registradora, bueno, también hay registradora, tendría que montarse en 14.093 metrolíneas. Imagínense, ¿cuándo nos montamos entonces? Yo creo que ni en toda la vida. 14.093 metrolíneas, que a cada uno le cabe a 160. Y hay escuchados que ni lo escuchan. Ahora la diferencia de una predicación que llega allá a lo más profundo del cuarto, allá un material que no se improvisa, de seguro que no, que son horas y horas y horas de trabajo de un cuerpo de Cristo. Entonces, mis hermanos, les presento el Ministerio de Evangelización. No vale nada compartir una predicación de estas. La puede compartir por el celular, por un correo, por Messenger, por Facebook, por Twitter, por donde quiera. Ahí está una manera de compartir, de llevar la palabra de Dios. Y la de los miércoles, pues, ahí sí, todas que las compre, sí. pero 10.000 pesos y con unos 10.000 se mantiene todo eso. Bueno, en fin. Sigamos porque el tiempo se nos va. Ya voy a acabar. Dios mío. Esa parte sí, me gusta mucho porque siempre cuando usted quiera, ya voy terminando, cuando usted vaya a servir, le aseguro que va a haber quien le ponga tropiezo. Eso, olvídese que usted va a hacer así nomás de fácil. Resulta, mira lo que le dicen los discípulos a Jesús. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Esa parte, si usted lee 30 versículos atrás, hay un muchacho endemoniado, y llamaron a los discípulos del Señor para que echara fuera el demonio, y vinieron los discípulos y no fueron capaces. Entonces cuando llegó el Señor, el papá del muchacho le dijo, no, sus discípulos no sirven para nada, mire, esos no fueron capaces de echar el demonio, y el Señor lo echó fuera. Entonces, 20 versículos anterior a esto, los apóstoles no habían sido capaces de echar fuera al demonio, les quedó grande, no fueron capaces. 20 capítulos anteriores les había pasado eso. Y ahora, en el 38, 20 versículos después, se encontraron con una persona que dice la Biblia, que los estaba expulsando a los demonios. Los echaba fuera, mire, el nombre, los echaba fuera a los demonios. Y los apóstoles que no habían podido, le prohibieron a este. Típico. Siempre las personas que no puedan hacer lo que usted hace, le van a estorbar para que usted no sirva. Como ellos no son capaces de hacerlo, van a tratar de hacer todo lo posible para que usted tampoco lo haga. Pero hay que saltar este obstáculo para servir. No sé si el obstáculo sea en su familia, a veces los obstáculos más duros son los más cercanos. La gente más cercana a nosotros son los obstáculos más duros. Ojalá que su obstáculo para servir no sea su pareja o no sea alguien de su familia, que siempre le diga, no, pero eso para qué, y que no quiere que usted vaya. Porque a los apóstoles le pasó eso, mire. Pero el Señor como sabía. Es más, dice, pero Él no nos sigue. O sea, mire que los apóstoles están diciendo, pero Él no nos sigue, no hace lo que nosotros pensamos. Pero el Señor sabía que lo estaba siguiendo era Él, así no andara ahí con los 12. Y la prueba estaba en que, mire, los demonios se iban. Y el Señor, ¿qué le dijo? Dijo que le dijeron no, que no sirva más. Que les dijo, no, déjenlo, que el que no es contra nosotros está a favor de nosotros. En el reino se necesitan trabajadores. Entonces mire que el Señor no lo reprendió, ni le dijo que lo pararan. El que está sirviendo hay que dejarlo servir. Y estos ni rajaban ni prestaban el hacha. Ni eran capaces de sacar los demonios, ni podían, porque tenían incredulidad, pero sí querían que este no lo sacara, porque no hacía, no nos sigue, no sigue nuestros parámetros, no piensa como nosotros. Pero el Señor, como sí sabía, pues, le dijo, no me lo detengan, déjelo que siga. Así que si a usted lo quieren detener, no se deje, hágale para adelante, que el Señor de seguro que está con usted, porque Él quiere que le sirvamos. Pero Jesús dijo, no, ya se lo leí. Ahora primera de Timoteo 5:18. Pues la Escritura dice, no pondréis bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Esa parte para mí es muy importante. Y le doy gracias al Señor por esta familia, por ser plenitud. Y como güey, digámoslo así, como güey acá, puedo decir que esta es una casa donde no le ponen bozal. Esta es una iglesia, es una familia donde no le ponen bozal a la persona que trabaja y a la persona que sirve.
Créame, yo sé por qué se los digo. Mire que de pronto el pastor no se va a parar acá y decir, bueno, ya a este le dimos esto, ya a esta otra le dimos tanto, pero yo siento la libertad de contarles así por encima nomás. Cuando usted sirve como maestro, sin usted pedir, usted no tiene que pedir para nada. Siempre se hace así, mire, mijo, tenga para la gasolina. O a los maestros, tome para los buses. Ahí, siempre pendiente de que ese que está trabajando no le falte lo básico. No lo hacemos para los hombres, no lo hacemos por un sueldo, por un salario. Pero en esta iglesia, los músicos cuando salen, que tengan a su ministerio, las empanadas, vayan. Ahí tienen su espacio, ¿cierto? Que están sirviendo. Es una iglesia y es hermoso. Es bonito cuando estamos en una iglesia, en un lugar donde usted puede ser ese güey que trabaja, que hará. Y seguro que en esta casa no le van a poner bozal, ni le van a... Usted va a sentir la diferencia. Créame que sí, usted va a sentir la diferencia tanto del equipo de la iglesia como del Señor, que es la que realmente importa, ¿no? Que es la que realmente buscamos. Pero estamos en una iglesia, estamos en plenitud de vida, donde el buey que trilla no le ponen bozal, sino que recibe bendición de Dios, pero también dice ahí que el obrero es digno de su salario. Y ahora sí, terminamos con esta parte. Vimos al Señor cuando estaba antes de venir sirviendo, ¿cierto? Dice que la Biblia dice que por él fueron hechas todas las cosas. Y entre más la ciencia avanza, más tienen que reconocer que hay un diseño inteligente. Porque la ubicación de la Tierra con respecto al Sol, el ángulo que hay, si estuviera menos o mayor, la Tierra nos congelaríamos o moriríamos quemados. Y cada vez empiezan a analizar todas las cosas, cómo todo conspira y está a favor de nosotros. Aún los más incrédulos dicen, la naturaleza es inteligente. ¿Qué va? Dios es inteligente. Y vemos, la palabra nos muestra a un Jesús sirviéndonos, preparando un mundo para nosotros, para usted, para mí, las condiciones, el aire, el clima, todo. Vimos en un comienzo de la creación al Verbo, sirviéndonos a nosotros. Lo vimos luego hecho carne, lavando los pies de sus discípulos, sirviendo a los demás, predicando a toda hora. Pasaba las noches sin dormir muchas veces. Lo vimos sirviendo, dando ejemplo. Y él, ahí en Juan 14:2 dice que se va. Pero yo quiero que, si usted de pronto el contrato dice, no, ya usted no leyó el contrato, y bueno, sí, le va bien al que sirve, pero no sé, me falta algo todavía. Mire, yo quiero que este último texto lo haga de pronto reflexionar. Dice, mira lo que el Señor dice. Ya le dije que vino a servir, que estaba sirviendo desde antes que viniera. Vino a servir y se fue. Y mira que se fue. Mira este pasaje tan hermoso de lo que dice. En la casa de mi Padre hay lugar, ¿para quiénes? Para todos. De no ser así, ya se lo habría dicho. Ahora voy a prepararles ese lugar. Yo digo una cosa. No dice, le voy a mandar a preparar, voy a poner a los ángeles. ¿Qué dice? Ahora voy a prepararles ese lugar. Personalmente. O sea que en este momento el Señor se fue, nos dejó su Espíritu Santo. Pero en este momento el Señor está sirviéndonos a nosotros, a todos los que estamos acá. No sé a usted, pero a mí pensar que el Señor en este momento se está preparando un lugar para mí. En este momento el Señor está sirviéndome. A mí eso toca mi corazón y yo pienso que todos debemos servir al Señor. Cerremos los ojos, por favor. Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Tú en estos momentos, Señor, estás preparando lugar para mí, Señor. Fuiste a preparar, Señor, un lugar para cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, Señor. De los que a veces no sabemos si servirte o no. Y tú en este momento nos estás sirviendo, estás preparando un lugar para nosotros. Qué grande es tu corazón, qué lleno de amor, Señor. Gracias. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Muchas de las personas que estamos aquí de pronto tenemos excusas para servir. Algunas personas inclusive viven deprimidas, con problemas, en psicólogo, en diferentes cosas. Y si pudiéramos entender que en el servir está la solución, que en el servir encontramos sentido a nuestra vida, que en el servir nos despertamos, nos avivamos, que en el servir podemos estar más cerca de ti, que en el servicio, Señor, te podemos ver. Se pueden abrir nuestros ojos espirituales y podemos entender aún más tu amor y podemos comprender, Señor, que tú anhelas que nosotros te sirvamos. Es el anhelo de tu corazón, Señor. Ni siquiera la petición del pastor o de esta iglesia. Es el anhelo de tu corazón que tus hijos te sirvan, Señor. Y tus promesas están y dices que harás diferencia en el que sirve y en el que no. Tus promesas están ahí, Señor. La necesidad la hay. Tú mismo dices, rogad al Señor para que envíe obreros porque la mies es mucha, Señor, y los obreros son pocos. La necesidad es latente, Señor. Permítanos servir, Señor. Permítanos despertar del letargo. Que no seamos estorbos, Señor, para tu iglesia. Porque tu palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Y no ese pecado para condenar sino ese pecado visto como hemos aprendido, que es fallar, errar. Entonces el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es una falla para el cuerpo. Le está presentando un retardo al organismo, al cuerpo de Cristo, Señor. Permítenos, Señor, servir este año que empieza. Permítenos servir, no tenemos excusa, Señor. Hasta que da un vaso con agua, hasta que cierra la puerta, hasta que Él prende la luz. Para todos hay recompensa, Señor. Y la mayor recompensa es que tú nos estás esperando, Señor. La mayor recompensa es que tú estás preparando en este momento un lugar para nosotros. Gracias, Señor Jesús, gracias por preparar morada. Reconocerte como Señor es reconocer que tenemos una deuda contigo y que es un privilegio hacer algo, Señor, que te honre y que te glorifique. Le adjudican a Albert Einstein aquella frase de: locura es hacer las mismas cosas esperando diferentes resultados. Si queremos un año diferente, no podemos hacer lo mismo que hemos hecho los otros años. Si hasta ahora hemos sido aquellos que están en un extremo de la mesa recibiendo el plato servido, tal vez llegó la hora de pelar unas papas, tal vez llegó la hora de lavar los platos, tal vez llegó la hora de limpiar una mesa. Padre, que esta palabra encuentre, Señor, el terreno correcto en la vida de cada persona. Dios mío, que no vayan a ser estorbados por sus propias excusas, por su propia autodescalificación. Cualquiera es capaz de servir un vaso de agua fría, claro está. Cualquiera es capaz de servirlo. Y ese es el estándar. De ahí para adelante todos podemos ser útiles. Aún servir ese vaso ya empieza a sumar puntos a nuestro favor para la bendición. Inquieta a las personas. Inquieta, Señor Dios mío, a cada uno para que entienda que hay algo que puede hacer para Dios, que hay algo que puede hacer para el reino, que has puesto en nosotros talentos, habilidades, capacidades, recursos, y algún día tomarás cuenta de lo que hicimos con ellos. Gracias, Padre bendito.